Jesús. Aleluya. Le damos gracias al Señor. Sean todos bienvenidos a un episodio más de Una Voz que Gloria a Clama, Dios. un contenido que edifica. Estamos Gloria a muy Jesús. agradecidos con el Señor de poder estar aquí delante de ustedes para poder compartir la palabra del Señor, que creo que para todo hijo de Dios es un deleite poder Amén. Amén. meditar, poder escudriñar y poder compartir el poco entendimiento con mucho amor con aquellos que nos escuchan. Poderoso Dios. Damos la bienvenida a cada uno de mis hermanos en Cristo, a Iván Molina, Amén. a Donay Gómez Amén. y a mi hermano Wilner Quiñones. Bendiga. Gloria a Dios. El deseo de nosotros en este día es poder abordar y hablar acerca de la adoración, Aleluya. dándole una continuación a nuestro último podcast. Así que si usted no lo ha escuchado, para que pueda entrar en contexto cuando tenga un tiempo, puede escucharlo y Poderoso. así puede entender la continuación, porque sentimos que quedamos como un poquito como a deber, ¿verdad? O sea, como que quedamos a Se deber, nos habló de quedamos esto con todo eso. el mes. Sí, con la diferencia de que hoy vamos a hablar como un subtítulo que es como la base central de lo que ahora vamos a disertar, a meditar, Yes. que vamos a hablar que qué provoca la adoración. Come on. Gloria a Y Jesús. como texto base y bíblico, vamos a citar nuevamente aquí en Juan 4:23, leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Yes. Amén. Nosotros hablábamos y proyectamos de cómo el Señor se había encontrado con la samaritana, cómo le había revelado y había dado un preámbulo al Espíritu, a la venida del Espíritu Santo, Gloria a Dios. hablando de que es este que va a enseñarnos la manera adecuada de cómo adorar al Padre. Nosotros bíblicamente podemos encontrar personas que llenas del Espíritu y ese deseo por agradar a Dios se encontraron en situaciones positivas, adversas y muchas veces las podemos considerar negativas. Ujú. Pero a pesar de todo eso, nos dan una gran lección de vida y nos enseñan de que el amar a Dios va por encima de todas las circunstancias, Yes, sean así es. positivas o negativas. Gloria a Jesús. Entonces tenemos un caso muy particular en el que todos conocemos, que es de nuestro hermano en Cristo Job. Amén. Entonces nosotros podemos ver que este hombre era una persona muy próspera, muy bendecida, pero también era un hombre de oración y era Poderoso. un hombre de adoración. Así Así es. es. En un solo día se le levantó el Euroclidón, ¿verdad? Y para los que no saben, murieron sus hijos, Perdió todo. todas sus posesiones las perdió. Ujú. Dice la Biblia que este hombre en Job 1:20, 21 dice que cuando el último de sus siervos llegó a informarle el último acontecimiento negativo que había pasado en su vida, dice que Job se levantó. Dice que rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Así es. Quisiera agregarle y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre Mm. y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová Jehová quitó. Amén. Sea el nombre de Jehová Bendito. bendito. Gloria a Jesús. Amén. Nosotros vemos y nos encontramos a este hombre en esta situación. En medio de algo que él no entendía, buscó humillación, pero por delante de todo eso buscó la adoración. No sé qué ustedes me pueden ahondar un poco acerca del acontecimiento y la vida de Job. Gloria a Dios. Mira, quiero partir con la premisa de lo ya dicho el podcast pasado, que fue un punto, bueno, valga la redundancia, fue algo muy puntual, que fue dicho por nuestro hermano Ernesto, diciendo que lo que la samaritana tuvo fue una cita. Y quiero partir desde este punto diciendo de que muchas veces, gloria al Señor, lo que sucede en la Biblia a ciertos personajes hace parte de lo que yo llamo una cita divina. ¿Qué es esto? Mira, la mujer samaritana es impulsada, bueno, por sus costumbres, por lo que ella hacía día tras día, a ir al pozo. Ahora,
lo que la lleva ahí es ese encuentro que ella tenía con la presencia de Dios que después le impulsa a adorar. Lo que vemos en Job es algo un poco diferente, ya que la cita divina no es impulsada por algo cotidiano que él hacía, sino por algo que viene a intervenir y viene gloria al Señor, viene a turbar su vida. Viene a mover todo su cimiento, viene a mover todo lo que él conoce. O sea, lo que vemos en Job no es nada más y nada menos que una cita que Dios tenía con él, una cita con propósito, una cita, gloria al Señor, en la que vemos a un hombre de carne y hueso, como lo somos cada uno de nosotros. Así es. Vemos a un hombre que amaba a su familia, como lo hacemos cada uno de nosotros, pero también vemos a un hombre que depende de Dios. Un hombre que depende de la provisión de Dios y un hombre que sabe reconocer en qué momento Dios está en el asunto y en qué momento no lo está. Por eso de que en el texto, en la narrativa, encontramos de que Job, al ver todo lo que sucede, no sale corriendo, sino que se postra y adora. Se postra y reconoce su condición y reconoce que todo esto viene por causa de algo que Dios quiere intervenir en su vida. ¿Es cuánto? Gloria a Jesús. Mira, hablábamos el podcast pasado, ¿por qué hablo de esto? Porque es de la continuación, ¿cierto? Hablábamos acerca de la adoración y decíamos que la adoración es un estilo de vida. Es una vivencia en el cual se manifiesta en la obediencia, en el amor, en la reverencia, el respeto hacia Dios. Amén. Cuando vemos la historia de Job, la Biblia nos describe algo. Job era un varón que tenía 4 cualidades. ¿Cuáles eran? Primero, era un varón perfecto. Era un varón recto, era un varón temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué nos enseña eso? Es decir, que Job vivió una vida de adoración. Job, su vida era de adoración. Por eso es que podemos aprender de Job que Job, a pesar de que todo se le vino encima, él mantuvo la esencia. Yo soy un adorador. No estoy entendiendo lo que está pasando. Si estoy entendiendo, no entiendo el por qué. Si he procurado andar como el Señor manda, digámoslo así. Pero aunque no entienda, dice la Biblia que sí, se humilló, se raspó, pero él adoró. Es decir, mantuvo su esencia. Y eso es lo que hoy en día necesitamos. Cuando hablamos de un estilo de vida que se manifiesta en ese amor, en esa reverencia, en esa obediencia, quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque el que vivamos un estilo de vida de adoración no quiere decir que no vamos a pasar por momentos adversos. Es más, Job lo pasó. Mayor ejemplo en el Antiguo Testamento del Oriente era Job, un varón que era gloria al Señor, dice la Biblia que era el más grande entre todos los orientales y su vida era ejemplar. Ahora, Job vivió lo que vivió, pero Job mantuvo una adoración. El problema, mis amados, saben que es que como cristianos, como hijos de Dios, que tenemos que manifestar una vivencia, una adoración, tenemos que ser una adoración caminante, que le dé gloria al Señor por todo. El problema es que en eso a veces fallamos. Y cuando vienen los momentos adversos, vienen los momentos difíciles, vienen esas cosas que vienen a causar turbación, decía Adonai, ¿cuál va a ser nuestra reacción? Tiene que ser una reacción de darle gloria a Dios. No entiendo, pero te doy gloria. Amén. No entiendo, pero yo te voy a alabar. No entiendo, pero enme aquí. Amén. Esta es mi manifestación a pesar de lo que estoy pasando. El adorador, comparto tu punto de vista porque es un estilo de vida. El adorador tiene que adorar no porque me va bien o porque me va mal, no importa. Su misión es adorar, sea lo que sea, como decías. No puede tu adoración depender de algo, porque si la adoración de Job hubiera dependido de lo que tenía, la adoración hubiera terminado. Amén. Entonces, la adoración Bueno. no puede depender de nada, simplemente tiene que ser un estilo de vida, algo que hacemos porque tenemos que hacerlo, como Exacto. Dios lo demanda. ¿Qué dice la Biblia? Todo lo que respire, alaba a Amén. Jehová. Ujú. Amén. A mí me gusta porque en cierta ocasión nosotros pensamos que sabemos qué es lo que tenemos en nuestro corazón para Dios. Ujú. Y Dios se lo dijo a Israel, mira, yo te voy a llevar acá para mostrarte, no lo que yo tengo para ti, lo que tú tienes Ujú. en el corazón, Así es. para darse cuenta. Entonces, en situaciones adversas, nosotros nos podemos dar cuenta que si tenemos una vida de adoración genuina, sin que haya pasado algo semejante a lo de Job. Yo me pregunto,
para cerrar el episodio con este personaje, si pudiéramos decir aquí, ¿qué provocó la adoración de Job? ¿Qué provocó la adoración de Job? ¿Qué provocó? Porque si nosotros lo hablamos y lo pensamos, pues el hombre adoró y luego empezó a esperar. Le dio paciencia, porque Dios lo dejó que él esperara, lo dejó y no le dio respuesta. Sus amigos vinieron a injuriarlo, vinieron a decirle que cómo es posible que alguien siendo tan bueno le pasen cosas mal. Algo negativo tiene que haber, algo negativo. Entonces, ¿qué podríamos decir? Al final, Dios acerca de esto, para mí, eso le dio la llave para poder tener una respuesta Claro. directa de parte de Dios. Mira, cuando hablamos de lo que provocó la adoración de Job, todos conocemos el final de Job, ¿ah? Sí, sí. Que Job perdió 10 hijos, Dios le dio otros 10 hijos y le añadió algo más, sus hijas eran las más hermosas. Job perdió riquezas y Dios le añadió el doble. Ujú. Aparte de esas añadidurías que Dios le dio, se puede decir que eso provocó la adoración de Job. Yo podría decir que la adoración de Job provocó que él conociera a Dios, no solamente de oída. Porque Job dijo, de oída, Había te oído, había Ujú. oído, pero pero ahora. ahora a mi alma Y, alaba a Ajá, Dios. también. Eso provocó so- que y- tuviese ese encuentro. y sobre todo, añadiendo a eso, provocó que los demás alrededor de él conocieran al Dios que Job Exacto. servía. Ujú. Porque como Job mismo lo profesa, ¿cuántos de los que habían alrededor de él habían escuchado del Dios de los israelitas, mas sin embargo no lo conocían, No, no lo habían visto obrar? O sea, muchas veces nosotros queremos ver a Dios obrar, pero no queremos que Dios haga o que venga Dios con lo que tiene que venir para que Dios obre. Me explico. Muchas veces nosotros queremos ver la mano de Dios obrar en sanidad, pero no queremos la enfermedad. Ahora, ¿qué provoca que nosotros vengamos a una adoración? Lo que provocó en Job. Provocó que perdiera a sus hijas, perdiera todo lo que tenía. Pero él vino y reconoció que Dios era el único Dios verdadero. Exacto. Job era un hombre que sabía quién era él y sabía a dónde estaban sus pies, en qué posición él estaba. Supo reconocer que Dios es soberano y que sus planes son perfectos. Aunque no lo entendamos nosotros, sus planes son perfectos. Entonces, cuando él vio que todo cayó, su humildad le ayudó a reconocer que Dios está sobre todo. Ujú. Y eso fue lo que provocó la adoración en Job, porque si él no hubiera reconocido que el plan es perfecto, que el plan de Dios es perfecto, no hubiera habido adoración. Porque nunca hubiera dicho es el diablo o lo que sea, hubiera dicho qué está pasando en mi vida. Pero él supo reconocer que Dios es quien permitió esas cosas. Y por eso que nosotros a veces hay que dejar que las cosas pasen y reconocer que pasan porque Dios quiere que pase. Amén. es que mis amados, perdón la intervención, eh, la prueba debe de producir en nosotros adoración y la adoración va a producir en nosotros un encuentro con Dios. Pablo lo dijo. Pablo dijo que a pesar de lo que le pasaba, ¿verdad? A pesar del aguijón, lo que producía eso era un mayor peso de Peso de gloria sobre él. gloria. Mire, mucha gente habla acerca del encuentro de Job con Dios, de que lo ven de que Dios le llamó la atención. Puede ser que Dios le llamó la atención, pero Job pasó de la teoría a la práctica. Exacto. Más sin embargo, muy pocas personas puntúan sobre el hecho de que Job maldijo el día en que nació. Ujú. O sea, lo que le pasó a Job no fue algo bonito, no Ey. fue algo hermoso. De hecho, cuando Job se encuentra en esa calamidad, encontramos también a Dios interactuando con Job diciéndole, ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto? Así es. Ujú. ¿Dónde estaba? O sea, la actitud del ser humano siempre va a ser de reclamo. Mas, sin embargo, vengo a lo que dijo mi hermano Iván. Cuando hay un hombre que tiene los pies sobre la tierra, no es una actitud de ¿por qué hiciste eso? Claro, nos vamos a lamentar, quizás seamos como Job, que Amén. maldigamos el día en que nacemos, pero sin embargo dice que al final postró su rostro a tierra y adoró. Y adoro.
Claro, porque todo eso, lo que ustedes hablan es como lo que Jesucristo dijo, que el que les escuche estas palabras, dijo Jesucristo, y las ponga por obra, pues es como el hombre que puso su Exacto. Ahí fundamento, está. su casa sobre la Ujú. roca, Y y vinieron como al bueno y al malo le vinieron cosas Ahí negativas, está. pero el que prevalece es el que tiene el fundamento. Exacto. Gloria Entonces, a Dios. no hay que olvidar de que repito, adoración no es levantar la mano, ese es un No. acto de Puntuemos, alabanza. puntuemos Sí, eso, por exacto, Ajá, favor. exacto. porque si uno no está verdaderamente fundado y el fundamento de nosotros tiene que ser Jesucristo, Ujú. guiados por el Espíritu Santo. Eso no lo Exacto. tenemos que olvidar, ¿verdad? Porque puede haber, si nosotros no tenemos una vida con una relación continua con nuestro Señor Jesucristo, es imposible que en un momento adverso podamos adorar. Ujú. Ujú. Es imposible, incluso voy más allá, lo más fácil. Es imposible si nosotros no tenemos una comunión diaria, si no tenemos una vida dedicada a Dios, es muy difícil que en la felicidad y en la prosperidad adoremos a Dios. Jesús Aleluya. lo que le estaba tratando de decir a la samaritana es, sal de tu teología barata, sal de lo que ustedes creen y comienza a vivir una relación. Sal del sistema doctrinal. No estoy diciendo que salgan del sistema doctrinal, pero a lo que le estaba confrontando a ella es, recuerden eso, lo que le estaba diciendo lo que le estaba diciendo Que- él a ella es, le estaba diciendo, sal de toda tu comodidad y aprende a adorar Lo que le verdaderamente. dijo Abraham. Lo que le dijo Jesús a la samaritana. Y Abraham, lo que Dios le pidió a Abraham también, Exacto, salte sal de tu tierra y de tu parentela. Es que recordemos que la samaritana estaba en un estado de comodidad. Eh, Porque ella decía, ok, nosotros adoramos aquí en este monte, pero ustedes adoran allá en el templo. Ella le Exacto. está Ujú. diciendo, no te preocupes, que ese tiempo va a cambiar. Para eso he Exacto, venido. exacto. Para cambiar eso, para que ahora la adoración se vuelva en una intimidad. Exacto. Donde sea que tú estés, tú puedes ser un adorador. No necesitas ir a un templo, no necesitas esperar que canten la alabanza, Ujú. no necesitas los tiempos de culto. Tú lo que necesitas es estar ahí con el Señor y volverte un adorador. Esa es la vivencia. Por Ese eso, es un adorador. por eso me gusta decir que es un estilo de vida, porque Sí, tú sin estar levantando las manos, solo en tu manera de estar viviendo, tú estás adorando a Dios. ¿Qué tú hablas? todo. ¿Qué tú haces? Exacto. ¿Qué tú vives? ¿Qué tú Mm. procesas? Entonces conoceremos si eres un verdadero adorador. Esto es más que palabras, mis amados. La palabra en espíritu y en verdad es no solamente Exacto. espiritual, sino también en la manera de caminar. No solamente en tu manera de vestir, sino No. también en la manera de conducirte. Así es. No solamente en tu manera de conducirte en la iglesia, sino que haces afuera de la iglesia. Esto encierra el todo. Eso es adoración. Cómo reacciones ante el problema, cómo reaccionó Job ante el problema. Gloria a Jesús. Sí, a mí me gusta eso. Cuando yo hablaba a veces en las cosas positivas, es que muchas veces cuando uno glorifica a Dios y Dios se agrada, que en cada cosa mínima, Ujú. en cada cosa mínima, yo creo que cualquier hijo de Dios, por decir algo antes de pasar al siguiente personaje, que ha llegado como inmigrante, así como yo llegué aquí en este país, no deja mentir que tuvimos que hacer cosas que nunca habíamos hecho, como trabajo, por muy X trabajo. Y por lo general cuando no sabemos, siempre acudimos a Dios a que nos dé el entendimiento, que nos ayude en ese día a día, Sí. que nos dé inteligencia, una mente fresca, primero para el idioma, luego Ujú. para entender y luego para ejecutar las cosas. Mm. Entonces, en ese tipo de cosas, cuando uno ya ha cumplido y ha terminado esa jornada, pues uno agradece y adora a Exacto. Dios porque toda la inteligencia que Exacto. vino fue dada. Pero cuando tomamos la costumbre y nos vamos haciendo más autónomos, Mm. ahí olvidamos esa No pequeña toques parte. eso, por Exacto. favor. Entonces, No, lo no. vamos a tocar un poquito más adelante. Yo lo ¿sí? llamo el hasta qué. Hasta que, Ok. mira, Vamos. dice la Biblia de que cuando Abraham quería esposa para Isaac, Ujú. dice la Biblia de que él le encomendó a su siervo que no Ujú. tomara ninguna de las cananeas, ¿verdad? Mm. ¿Verdad? Que no tomaba ninguna filistea, ninguna cananea, ninguna egipcia, que tenía que ser de su tierra, más no tenía que ir a la tierra, sino que tenía que ir y traer. Ujú. Padre. Entonces lo comprometió. El comprometido, este siervo viene y le dice, pero ¿y cómo yo voy a saber? ¿Y si yo no puedo lograrlo? Sí.
Entonces le dijo, si tú no lo logras, pues tú me vas a prometer, pero tú quedas libre. Pero él fue inteligente. Él fue inteligente y fue al que todo lo puede. Sí. Fue al que todo lo sabe y fue al que todo lo hace posible. Entonces él se comprometió y le pidió señal a Dios. Dice que le pidió ciertas señales. Y Ujú. esta es la única mujer que se habla, que hablo de lo que siempre hablamos del siervo inútil, que ella salió de la categoría de siervo inútil porque no hizo solo lo que se le pidió, sino que hizo de más. Dice de que le pidió por señal que le diera agua y que de ella misma, por impulso propio, por su deseo de darle también de beber a sus 10 camellos. Entonces, dice la palabra que cuando esto sucedió y tuvo ese encuentro, dice de que este hombre se inclinó a tierra Ujú. y adoró. Ujú. Entonces, ¿qué vemos nosotros acá? Este hombre iba guiado por el Espíritu de Dios y tuvo una cita nuevamente, una cita nuevamente con alguien en un pozo, porque fue en un pozo nuevamente Ujú. donde él tuvo la cita. La mujer llegó para el cual el propósito Dios ya tenía, con la diferencia de que esta persona pidió dirección de Dios, Amén. estando y él ya ha habido tenido la misión y haber cumplido, este hombre adoró. Entonces, ¿qué podemos ver en este pasaje? ¿Qué podemos decir cuando las cosas nos va bien? Cuando Dios nos da lo que nosotros le pedimos y no hay dolor, no hay sacrificio. El reconocer que todo lo bueno y todo lo que, porque nos ha pasado o no nos ha pasado de que hemos logrado méritos, sean materiales o espirituales, y a veces podemos olvidar de que han venido de parte de Dios Amén. y no le damos la honra. Ujú. Se aconseja siempre a ustedes que son predicadores, que son predicadores, de que en el momento que la predicación y todo ha terminado, que hay que entregarle y hay que adorar a Dios por lo que Él Amén. dio. Exacto. Entonces, este hombre es un buen ejemplo para poder saber cuando nosotros adoramos a Dios. Exacto. Entonces, es bonito ver que puede haber y siempre tiene que haber una adoración de agradecimiento, Exacto. una de reconocimiento, más que todo. Es aquí donde yo tenía un punto donde hablaba acerca de que la adoración provoca que otros también adoren. Ujú. Mire, cuando hablamos de la historia de Abraham, dice que Abraham toma a su mayordomo y le dice, quiero que vayas y le busques esposa a mi hijo. Ernesto dijo que no sea de aquí, sino de mi tierra. Ahora el mayordomo preocupado le dice, "Ey, señor, pero si ya no quiere venir." Dice que Abraham comienza a hablar con él y le dice, el Dios mío que me trajo desde afuera y me prometió Ujú. que tenía descendencia, va a hacer que vengas con una mujer para mi hijo, pero si no, estás libre de juramento. Dice la Biblia que aquel mayordomo se movió y cuando ya estaba cerca de la tierra, dice, hizo arrodillar sus cabellos y hizo una oración Ujú. que me llamó la atención. Y la oración de él fue, Dios de mi Señor Abraham. Ujú. No dijo, Dios mío. No. Quiero que Ujú. me entiendan. Dijo, Dios de mi Señor Abraham. Si la mujer que viene, te pongo una señal, si la mujer que viene me da de beber agua a mí y le da de beber agua a los camellos, esa es la mujer. Ujú. Mira, él había visto a su amo, a su señor, que era un adorador. Él veía cómo él adoraba a Dios y él dijo, vamos a ver si este Dios es real. Sí. Dios de mi Señor, hagamos eso. Cuando vino la mujer, dice que la mujer le dio de beber a él y le dio a sus camellos. Dice que la reacción de él fue hablar a la mujer y cuando tuvo respuesta dice, y se arrodilló y adoró. No, amén. Es decir, ya no tuvo a Jehová Dios como Dios de su Señor, sino que lo reconoció como su Dios. ¿Por qué? Ujú. Porque vio que, ay Dios mío, vio que el Dios de su Señor le había respondido. Sí. Entonces tu adoración, como es un estilo de vida, va a provocar de que otros adoren. Amén. No sé si alguien me está entendiendo. Y te da propiedad de hijo. Tú reconoces que el Padre te ha Es- respondido, entonces te da propiedad de Es hijo. que hay poder en la adoración. Mira, si tu estilo de vida no está provocando de que otros tengan curiosidad Ay, 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 de ay, tu ay, ay. Dios, hay problema. Escúcheme bien esto. Cuando hablamos de la sal,
Y permíteme, Ernesto, Fluye, 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 Entendí. fluye. Cuando hablamos de la sal, hablamos que la sal es una herramienta ¿para qué? Para conservar y para dar sabor, ¿cierto? No Amén. está mal, pero nos estamos olvidando de otro factor de la sal. Sí. Y es que la sal, cuando tú comes una comida salada, la sal da. Sed. Come on. Si somos sal en la tierra, el hombre de tanto consumirnos debe de tener sed. ¿Quién Wow. es el agua de vida? Entonces nuestro estilo de vida debe de provocar en otros sed. Poderoso Dios. Debe de provocar que otros también adoren. Si no lo está provocando, analicemos, ¿no? Sigan Ok. ustedes allá. Esto Poderoso es- Dios, Ok, poderoso Dios. ok. Mira, hablando de esto mismo me traslada a la historia de Pablo y Silas en la cárcel. La adoración que ellos provocaron estando en un momento adverso hizo que los otros fueran libertados por causa de la adoración. O sea, provoca sed y provoca liberación. Si tu adoración no está provocando adoración en los tuyos, no estás adorando. Probablemente estás cantando, pero no estás adorando. Ujú. Y quiero compartirte esto. Mira, durante pandemia sucedió algo. Las iglesias cerraron. Las iglesias pararon de rendir culto. Mas, sin embargo, hubieron casas que se convirtieron en Yes. iglesias. Hubieron casas que comenzaron a rendir culto como si estuvieran en la iglesia. Y me sucedió lo siguiente. Durante la pandemia, pues hubo un bajón en casa. Hubo un bajón espiritual en casa, como muchos quizás lo experimentaron. Pero pude ver la mano de Dios que cuando, sin saber tocar piano, sin saber, gloria al Señor, cantar con la voz más bonita, gloria a Dios, aprendí ahí con unos videitos de YouTube. Y pregúnteme qué sucedió. ¿Qué sucedió? Mientras yo sucedió? estaba tocando y adorando, había alguien abajo que estaba hablando en lenguas. Había alguien abajo que estaba siendo libertado. Había alguien abajo que estaba sintiendo la presencia de Dios. Wilner, ¿qué sucedió cuando nosotros nos poníamos ahí como quizás muchos pudieron considerar como jóvenes que no saben qué están haciendo? Cuando nos pusimos a predicar una vez ahí, que escuchamos por allá unas dos siervas hablando en lengua, unos dos allá danzando en el espíritu. O sea, cuando tú realmente profesas al Dios verdadero, no lo reconocen como el Dios de Adonai, el Dios de Wilner, el Dios de Ernesto, lo reconocen y toman Ey, propiedad del Dios real. Quiero que ese también sea mi Dios. Por eso es de que vuelvo a la samaritana. Jesús le está ofreciendo más que una agua que corre. No, Jesús le está... Ay, Dios mío. Espera. No, Jesús le está ofreciendo el Espíritu Santo que saciará a esta persona. Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿Por qué el carcelero dijo, hey, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Es que ustedes me están mostrándome algo que yo nunca había visto. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Llega Pablo y mira, el Dios que yo tengo te puede hacer salvo. ¿Pero qué provocó eso? Dos hombres encarcelados, casi muertos en lo más profundo, adoraron a Dios. Es que a veces hay que ser como el arca, a veces. Que donde quiera que nosotros estemos, Ay, que la presencia de Dios tiene que estar ahí. Mira, yo cuando voy a trabajar en un nuevo lugar, yo digo, Padre, bendice esta compañía. Aunque el hombre este no te adore, pero bendícela porque de ella yo soy bendecido. poderoso Entonces, Dios. donde yo esté, tiene que haber bendición, tiene que haber algo que esté ahí Mira. yendo. Me voy más profundo. ¿Sabes yo qué quiero hacer un día de esto? Fluye. Irme a un restaurante y decirle, ustedes me tienen que pagar por estar aquí. ¿Cómo es eso? Es que vamos a hacer la prueba. Yo me quedo aquí 2 horas y va a ver cómo el restaurante se llena. Yo no tengo, Ustedes me cuenten, bro. yo no tengo restaurante, pero vamos a hablar de esto. Mira, la Biblia me narra una historia que todos conocemos. Gloria. La Biblia narra de que el evangelista allá en Hechos, Felipe, gloria al Señor, estaba tranquilo de la obra que había hecho en Samaria, pero había alguien sediento. Había alguien necesitado por saber de Gloria quién a hablaba las escrituras. Dice la Biblia de que Dios le habla a este personaje y le dice, ve allá que hay tal y tal persona. Dice de que él se acerca y escucha que están leyendo acerca de un rollo. Que dice de que él comienza a narrarle de que ese de quien está hablando es Jesús. Lo que dice el etíope me da curiosidad y es que él dice, ¿qué tengo que hacer para qué? Gracias. Para ser salvo. Y le dicen, nada tienes que hacer. ¿Y qué impide que me bautice? ¿Y qué impide que me bautice?
O sea, una persona que manifieste una vida de adoración donde sea que esté impacta vidas y donde sea que esté comienza, gloria a Dios, una revolución. Yes. Por eso es de que con Pablo decían, estos son los que causan revolución. Estos son los que causan que la gente se alborote, porque donde hay un siervo de Dios, donde hay un cristiano verdadero que adore al Dios verdadero, ¿qué pasa? Los que están sedientos son saciados. Las cárceles se abren, los Los cepos cepos. son rotos. Come on. Entonces los testimonios tienen que hablar más fuerte. Entonces, nuestra adoración, nuestro testimonio es nuestra forma de nosotros ser Nuestro adoradores. estilo de vida. Porque la gente ve lo que está en nosotros y desean lo que nosotros tenemos. Poderoso Dios. Eso me gusta porque eso le da continuidad a lo que seguimos. Entonces nosotros estamos hablando de que todo a lo que ustedes se refieren, podemos decir de que tiene que haber, hablamos de que es un estilo de vida. Sí, así es. Nosotros reconocemos, y yo lo veo desde el punto de vista de que cuando nosotros hablamos, por decir algo, de cultura, para entrar en Ujú. contexto, siempre de la adoración, estamos hablando de que una cultura, cuando hablamos de diferentes países, nosotros podemos ver ciertas cosas que representan a un país, ciertas cosas que tú ves que es particular. Sí, Exacto. así es. Pero la cultura puede ser material y también puede ser inmaterial. Ujú. ¿De qué manera estoy hablando inmaterial? Que tú como cultura, tú representas y tienes algo, cosas autóctonas y muy propias del país donde nosotros pertenecemos. Sí, así Ya. es. Nosotros pertenecemos a una Jerusalén celestial, ¿verdad? Amén. Dice Pablo de que nosotros somos peregrinos en esta tierra y que Ujú. nosotros con Jesucristo tenemos el pasaporte Amén. comprado y más cada uno tenemos las propiedades que Jesucristo dijo que Va a iba a ir preparar. a preparar para cada uno de los que aquellos hasta el final perseveren. Así es. Amén. Entonces nosotros podemos ver de que hay una cultura. A mí me gusta para seguir de que en esta cultura estamos hablando de la manera de ser, estamos hablando de lo que tú dices, de cómo contagiar, de cómo la persona tiene que contagiar. Si tú eres un adorador, ellos van a venir a ser adoradores. Yo veo a Jesucristo cuando tiene el encuentro en el desierto con Satanás, le deja algo muy claro y le dice de que Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, Mm. al Señor tu Dios adorarás Adorarás y a Él solo servirás. Así es. Él le deja muy claro, pero ¿de qué le está hablando Jesucristo? Escrito está. Mm. ¿A dónde está escrito? La palabra. ¿A dónde está escrito? Nosotros encontramos esta escritura allá en Deuteronomio 6. Sí. Dice de que dice de que a Jehová tu Dios, las palabras de Deuteronomio es, El Shema. a tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Ujú. Que nosotros nos encontramos, y este es un tipo de adoración porque yo sé de que, por ejemplo, las personas que nos rodeamos y que están en el Evangelio, lo digo por eso, porque cuando las cosas están bien en el Señor, aunque parezca, es cuando muchas veces podemos estar en peligro de dejar de ser unos adoradores. Ay. ¿Por qué lo digo? Cuando nosotros leemos Deuteronomio 6, Dios le está hablando al pueblo de Israel de que va a tomar posesión de una tierra. Ujú. Les está hablando de que ya los creció en el desierto, que ya adoraron, que ya les enseñó todo con respecto a Él, que le llevó de su mano y que no necesitan aprender nuevamente las pautas que Dios ya Sí. nos enseñó. Van a entrar a una tierra donde fluye leche y miel. Entonces, en esa prosperidad, en eso positivo, Dios le advierte y le dice, mira que te mando que no tomes por dioses a los dioses de ellos, Sí. que no adores a otro que no sea yo. Ujú. Jesucristo se lo deja bien claro a Satanás, no es desde ahora, no es ahorita No, 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 que hay no, que no. adorar, sino que desde siempre, de los siglos, se adora a Dios y a solo Él se sirve. Cuando yo vuelvo al pasaje de Deuteronomio 6, nosotros podemos ver a un pueblo que estando en prosperidad, que estando en bendición,
tienen el peligro de dejar de adorar a Dios. Porque eso es lo que sucede con el pueblo de Israel. Él les está diciendo, tú vas a entrar, tú ya te di músculos espirituales, tú Sí. ya sabes cómo acercarte a mí, tú ya sabes que yo soy efectivo, tú ya sabes que yo no necesito multitud para ganar batallas, tú sabes que mi brazo es fuerte, que contra mí no hay Ujú. principado, contra mí no hay nada. Ahora que tú vas a entrar allá y vas a ser próspero, ahora que tú piensas que ya te puedes valer por ti mismo, que tú puedes, no tienes que olvidar una sola cosa, Mm. en la bendición que yo te he dado, y es en adorarme. Sí. Israel, cuando entró a la tierra prometida, Israel en la tierra prometida tenía que solamente poner en práctica lo que aprendió en el desierto. Y ahí fue que falló Israel. Tú dejas de ser un adorador cuando tú fallas en practicar lo que Dios te enseñó. Porque Dios le enseñó a Israel 40 años. Le enseñó, lo moldeó, quitó descendencia que no debían de entrar. Cuando lo introdujo, Dios le dijo, no te olvides. Es decir, no te olvides de lo que ya aprendiste. Pon en práctica ahora. De hecho, mira qué bueno es Dios que cuando está a punto de entrar Israel, se da el Deuteronomio. Ujú. Deuteronomio Devarim Devarim significa, gloria al Señor, palabras repetidas o últimas palabras. O sea, Moisés le está diciendo, Dios a través de Moisés diciendo a Recapitulación. Josué, recapitulando lo que él ya había dicho. O sea, ¿cuántas veces Dios ya habló algo sobre nosotros o Dios ya hizo algo por nosotros y lo hemos olvidado? Y necesitamos una recapitulación de lo que Dios hizo. Ujú. Pero la recapitulación no puede venir solo como Ay, bendición, Padre. sino que tiene que venir también como brazo fuerte para aprenderte para que aprendas a no apartarte del camino que Dios ya te enseñó. Es Volver a por la eso, esencia. perdón, es por eso Yo cuando siento David se presencia de Dios. encontraba huyendo y llegó donde está el sacerdote y le digo, ¿tienes algún arma? El Come on. sacerdote le dijo, mira, no tengo una, solamente la de Goliat. Basama. David dijo, dame esa es la mejor. ¿Por qué? Porque la espada de Goliat le recordaba a David lo que Dios había hecho Ujú. y cómo Dios se había Ujú. glorificado en él. Es que eso era. Israel eso solamente tenía que recordar lo que Dios había hecho. Dios le había dado victoria cuando ellos no eran guerreros. Dios le había proveído cuando era imposible. Dios había estado con ellos de una manera sobrenatural. Dios lo había guardado. Dice que estaba de frente de ellos guiándolo, pero también de veces iba a la retaguardia para guardarlos. Cuando lo introdujo, Dios solamente le dijo, acuérdate, no te olvides. Y es ahí cuando dejamos de ser un adorador. El pueblo deja de ser un adorador, el cristiano deja de ser Ujú. un adorador cuando se olvida y no pone en práctica lo que Dios le Wi- enseñó. Wilner, Deuteronomio no solamente significa segundo mandamiento, sino que me llama la atención cómo lo traducen al griego, que es renovación de un pacto. Ay, Padre. Renovación de un pacto. O Mi sea, alma Dios no alaba. se ha olvidado de lo que ya prometió, sino que te lo está trayendo a memoria como renovación de pacto. Por eso es de que me llama la atención lo que yo siento presencia de Dios. Me llama la atención lo que Dios le pide a Abraham, le pide a su hijo, al prometido. No porque se lo iba a Ay, quitar, Padre. sino porque quería mostrarle cuán fiel era su palabra, renovación de pacto. Y yo siento esto, hay muchos que Dios le está recordando en esta hora la renovación, recordándole que hoy es el día de la renovación que Dios tiene para con ellos, que aquello que Él prometió hace 5 años, 4 años, 10 años, Dios te está trayendo a memoria que Él lo hará. Ujú. A pesar de que te haya pedido lo más valioso, Dios lo cumplirá. Ujú. A pesar de que Dios te haya pedido lo que Él mismo te dio, Dios te lo volverá a dar, así como a Job, de mayor calidad. No es que lo que te dio fuera malo, sino que Dios te quiere enseñar que cuando aún estás en cero y ya no tienes nada, Dios te quiere enseñar que Él puede sacar de la nada un todo. ¿Sabes cuál es el lenguaje de un adorador? Es aquel que cuando llegó Abraham al monte Moría y le dijo a sus siervos, a sus 2 siervos, Quédense quédense aquí. aquí. Yo y el muchacho iremos y adoraremos y regresaremos.
Por eso es importante volver al inicio, volver a recordarse por qué tú adoras a Dios. ¿Quién es Dios para ti? ¿Es Jehová Redentor? ¿Jehová Proveedor? ¿Jehová Sanador? ¿Quién es Dios? ¿Cómo fueron tus inicios de tú adorar a Dios? ¿Por qué provocó en ti la adoración? ¿Qué provocó que tú aceptaras que Jehová es mi Dios hoy? No solamente de mi hermano Wilner, sino que es el mío también. ¿Cómo empezó eso? Y es por eso que ahí es donde se hace la diferencia, y permítame hacer la diferencia. Yo sé que estoy hablando mucho, aguántenme, pero la diferencia entre acción de gracia y adoración. Acción de gracias, Señor, gracias por el día que me diste, gracias por la salud, gracias por las bendiciones, gracias por esto. Pero la acción de gracias se ve limitada a lo que Dios me dio. Pero Dios dice, yo quiero que me adores, porque cuando tú me adoras, tú reconoces que yo soy Jehová, yo soy Dios eterno. Yo no te estoy dando, pero sigo siendo Dios. No te hace bendición, pero yo sigo siendo Dios. No te está yéndote bien, pero sigo siendo Dios. Yo soy La el que soy. adoración es diferente a la acción de... Por eso Abraham adoró y dijo, yo voy a adorar a Dios, me está pidiendo todo, pero ¿quién soy yo? Él sigue siendo Dios. Pero primero hay que sacrificar a Isaac. No, es que sí, ay, Dios mío. Sacrifica a tu Isaac. Ajá, exactamente. Ese es el próximo tema. Subiremos y adoraremos y Regresaré. regresaremos. Es más, Abraham no le dijo ni Ujú. a la esposa que no le estorbara el No, no, camino. no, no, no. Y a su nombre. ¿Cuántos alaban? Adiós, gloria. No, es muy importante. Eso de Abraham sí que me gusta mucho porque él reconoce de que Dios se provee a sí mismo, Ujú. de que Dios puede arreglarlo todo, porque prácticamente él sí verdaderamente él se ha dicho y le hemos hablado desde que él decidió hacer maletas y emprender el viaje, Amén. él ya estaba adorando a Dios desde ese momento, porque en su corazón él ya había entregado a su hijo Amén. Ujú. y Dios lo sabía, pero para muestra de nosotros dejó que sucediera hasta el último Ujú. momento. Gloria a Dios. A mí me impresiona mucho porque es importante el tema de la adoración y saber de que es un reconocimiento. Lo hemos dicho que es un reconocimiento a lo sumo. Yes. Así se lo dio Dios a nuestro Señor Jesucristo, un reconocimiento hasta lo sumo que Él hizo. Eso es un respeto superior, un respeto que no hay más, no hay más que eso. Eso es el todo para Él. Por eso es necesario que nosotros podamos adorar y tener una vida. Para poder, a la hora de podernos encontrar con situaciones adversas, saber de que Dios está ahí. Ujú. Las cosas positivas, Dios está ahí. Amén. Gloria a Entonces, Jesús. es importante porque si nosotros queremos contagiar a toda una generación, primeramente nosotros tenemos que ser adoradores. Amén. Muchas veces nos encontramos en el desierto, pero es para afinar esas partes, esas áreas, para saber, para que Dios permite eso, así como Israel, para que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos, qué hay en nuestro corazón. Así es. Porque a veces nosotros podemos decir, no, pero si a mí me sucediera esta situación, yo sí hiciera de esta manera. Pero no, la situación que nos llega a cada de nosotros es para sacar el mejor adorador Así es. que hay en Exacto. nosotros, Así de es. manera independiente. Gloria a Jesús. Amén. Entonces eso es muy importante. Fíjate, me llama la atención algo que tú acabas de mencionar, Ernesto. Y es que muchas veces nos lleva Dios al desierto para llegar a un encuentro con Él. Y dice Éxodo 5:1, y humanamente parece ilógico, ¿verdad? Pero dice, mira, dice, después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Ujú. Mi pregunta es, ¿en qué cabeza cabe que tú puedes celebrar fiesta en un desierto? Gloria a Jesús. ¿Qué es fiesta? Bueno, fiesta nosotros pensamos Celebración. en celebración, en alegría, nosotros pensamos en un cumpleaños, pensamos, Abundancia. o sea, de haber nosotros abundancia. pensamos en comer, en los regalos, o sea, nosotros pensamos en algo alegre, pero cuando vamos a la traducción de desierto,
O mejor dicho, cuando vamos a ver qué hay en el desierto, encontramos totalmente lo contrario, encontramos sequía, encontramos, gloria al Señor, espigos, encontramos que quizás no encontramos nuestro norte, estamos perdidos. O sea, el desierto es algo totalmente, gloria al Señor, contrario a una fiesta. Mas, sin embargo, me llama la atención lo que Dios le dice a uno de a los profetas: te llevé al desierto, ¿para qué? A Oseas. A Oseas, para que me conocieras, para Para conquistarte, enamorarte, para para enamorarte. Y O sea, agarrar tu corazón. Ajá. Dios muchas veces va a necesitar que nosotros vayamos al desierto Ujú. o Él mismo dirigirnos al desierto para conquistarnos y atraer nuestro corazón. Por eso me encantan las palabras que Jeremías él le dice a Dios, le dice: traté de resistirme, pero fuiste más fuerte que yo. Me conquistaste, me sedujiste y fui seducido. O sea, la adoración es eso, a pesar de la situación, dejarte seducir por Dios. Lo que estamos tratando de decir es que va a llegar momento a tu vida, a nuestras vidas, donde seremos probados para ver si verdaderamente somos adoradores o no somos Ujú. adoradores. Llegarán momentos de adversidad, momentos diferentes, donde tenemos que manifestar si verdaderamente somos o no somos adoradores. Fiesta en el desierto es locura. Adorar, es más, adorar en medio de una prueba es locura. Exacto. Gozarme. Y otra os digo, gozado cuando os halléis diversas pruebas, eso es locura. Pero locura para el que no entiende esto. Dice que es locura para el que se pierde. ¿Por qué? Porque llegan momentos donde ¿cómo más vamos a mostrar, manifestar que somos un adorador? No en las cosas bonitas. Sí, ahí también, porque a veces ahí somos infieles. Sí. Pero en la mayoría de las veces es en momentos adversos. Porque ahí donde Dios quiere ver si verdaderamente le adoramos a Él Ujú. o simplemente le damos acción de gracia. Todo lo, El verdadero adorador no puede dejar que las condiciones alrededor de él o el lugar donde esté afecte su adoración. Fiesta en el desierto. No importa a dónde estemos, haremos fiesta. El adorador, por eso es importante que nosotros, frente al problema, frente a cualquier situación en nuestras vidas, cuando alguien te dice: Adonai, ¿cómo estás? No diga: ay, en prueba. No, no, no. En gloria. ¿A Estoy quién en lucha? victoria. A la expectativa de lo que Dios va a hacer. En Victoria, hermano. Porque el adorador En no Victoria. deja que la situación lo afecte, no deje que el lugar donde esté lo afecte. Por eso a mí me gusta ir a un poco al sur, donde hay gente que son pobrecitas. Porque tú ves la alegría en ellos todavía y que están más alegres que tú, que estás aquí en un país de prosperidad. sí. Y tú te preguntas, ¿por qué y cómo lo hace? Y ahí ves, porque la adoración está en él. Es una persona adoradora que no deja que la situación lo afecte, sino el adorador, él va a determinar cómo él se pone frente a la situación o su condición alrededor. Así es. Gloria al Señor. Así quiero hacer un inciso, amén. Y dar un saludo a todos los hermanos, gloria al Señor, que están aquí en el chat, amén, aquí en los comentarios. Veo ahí Gloria a a mi Jesús. hermana Jocelyn Méndez, amén, que Dios te bendiga. Veo a mi hermana Judith Gómez, desde tierras lejanas, viéndonos y sintonándonos, Amén. gloria al Señor. Veo también a mi hermano Jonathan, que envió ahí un comentario, amén, Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. También veo a mi hermano y pastor, amén, saludos pastor, Walter Duarte, que dice aleluya con un fueguito, amén. Y asimismo a cada uno de los hermanos, veo a mi hermana Elsie Caicedo, amén, que dice un amén, gloria al Señor, Dios bendiga, sierva. Y asimismo a cada uno de mis hermanos que están siendo... que están sintonándonos, amén, y que están escuchando, gloria al Señor, lo que hoy en día traemos, y retomando un poco, gloria al Señor, lo que decía mi hermano Iván, amén, sin más preámbulo, amén. Em, Sabes, todos los escenarios de desierto que nosotros vemos en la Biblia, perdón, son para que Dios se glorifique en la Amén. persona. Así es. En el encuentro de Moisés con Dios, cuando Dios se le revela como el Yud-Hei Vav-Hei, el yo soy, no es en casita donde él estaba cómodo, es en el desierto.
donde Dios se le revela a Agar y a Ismael no es en casa de su Señor, no, es en el desierto. Y así vemos que cada vez que vemos un desierto es señal de revelación. Es una señal de manifestación, es una señal de que la actitud del hombre para con Dios tiene que ser adoración. Así es. Amén. A mí me gusta que cuando uno venimos a la vida de nuestro Señor Jesucristo, habla de que Él siempre se iba a lugares aparte, ¿no es cierto? A orar. Ajá. Entonces nosotros vemos de que la oración es la llave de la adoración. Come on. Amén. Sí. Repite Amén. eso, repite eso, repite eso. Nosotros vemos que la oración es la llave de la adoración. Sí. Claro. Es la comunión con la que va conectada. Nosotros cuando vemos la vida de Jesucristo, esa manera de adorar, Él manifestaba y Él al mismo tiempo ahí en Juan 4:34 dice que mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Gloria a Dios. Él adoraba a Dios con su sometimiento y con su obediencia. Sí. Es algo muy importante. También una de las cosas que me sorprende es de que su manera de adorar públicamente, porque volvemos a lo mismo, hay una manera pública y una manera privada, Sí, ¿verdad? así Amén. es. ¿Verdad? Allá cuando tú eres tú mismo delante de Dios, cuando nos Te quitamos quita la careta. del evangelista Ujú. y nos empezamos a recordar la espada, ¿verdad? ¿Cuál es tu espada? ¿Cuál es? Recuerda, ¿cuál es tu espada? Recuerda cuando Dios fue bueno contigo y Ujú. te ayudó, en pocas palabras. Te reconoció, muchas veces hasta te exaltó, Sí. hasta muchas veces permitió que te llevaras la gloria. Y no siendo merecedor. Exactamente, que fueras tú el instrumento y digo, wow, cómo el Señor lo utiliza. Amén. Pero esa adoración, Jesucristo tenía una peculiaridad y me gustaba mucho porque es algo que es tan sencillo, pero con un poder tan grande delante de Dios, que Jesucristo simplemente era agradecido. Amén. Él en todo acto que Dios iba a hacerle públicamente, dice de Daba que él gracia. daba gracias. Me recuerda la Adoraba historia. a Dios y reconocía delante de Dios y adoraba y daba gracias. Me a Dios. recuerda la historia de Lázaro cuando dice de que todos estaban murmurando y él dice, Padre, te doy gracias. No porque no vayas a hacer la obra, sino por estos que están aquí que no creen en la obra. O sea, lo mismo. O sea, Siempre hay una acción de gracia. es Es una sorprendente. forma de manifestar tu adoración. Exacto. Y imagínate de que si nosotros tomáramos podemos tomar el ejemplo entero del Señor Jesucristo, Sí, pero imagínate de que si nosotros tomáramos una actitud de hoy en adelante, así como de Jesucristo, de ser agradecidos. Gloria. Porque el principio de Job fue agradecimiento. Dijo, Amén. Jehová dio, Jehová quitó. Sea. Te voy a recibir hasta lo malo. Y hasta tú hablabas y decías de Job y decía, hasta que sea quitado, dijo, Mm. el día en que yo nací. Por ahí dicen que es el 30 de febrero. Por eso es que solo tiene, por eso es que sí, solo tiene 29 días, dice, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? Yo eso no lo sé. Pero por ahí, ¿verdad? Que dice que Gloria a Dios. tanta intimidad tenía con Dios que Dios le dijo, ok, pues se acabó el 30 de febrero, ya no existe, ahí naciste el 30 de febrero. No, estamos solo siendo un poco jocosos, pero sí es importante el agradecimiento. Sí. Yo pienso que ese es lo más importante, el agradecimiento, porque eso envuelve que Mm. tú reconoces que nada viene de ti. No. Y eso es una de las mejores Todo se adoraciones que le podemos dar, debo porque el a agradecimiento él. lleva consigo acción, no solo son palabras. simplemente quiero hacer este paréntesis, que sea un agradecimiento no limitado por lo que Dios te da Ah, solamente. no. No hasta qué. Sí. ¿Cómo? Job agradeció por Que sea un agradecimiento con todo Y sin nada. y sin nada. con todo, sin nada. Eso tiene que ser agradecido. Aquí tenemos al salmista. Aunque la higuera no florezca. Con todo y sin nada. Ahí. Sin nada. Mira, es algo hermoso. Perdónenlo, amén. perdónenlo. Es algo hermoso, amén, porque tú sabes, muchos de nosotros, como recalcaba mi hermano Ernesto al principio, adoramos a Dios y decimos, bueno,
hablamos con Dios y decimos, Señor, ayúdame en el trabajo. Yo le decía lo mismo a Dios al principio, Señor, ayúdame, enséñame tú cómo hacer esto y esto y esto y esto. Y muchos, gloria al Señor, eh, hacemos eso hasta que comenzamos a lograr y tener victorias. Señor, que me suban el aumento, hasta que te lo suben y te olvidas de la petición que tenías con Dios. Señor, sáname esto, hasta que Dios te sana y te olvidas de Dios. O sea, nuestra adoración no tiene que ser limitada, porque nuestra adoración provoca que otros vean en ti lo que ellos también quizás están pidiendo. Y si alguien solo adora en necesidad, Exacto. ¿cómo va a pasar esa No, persona? eso Y es no por es. eso que no puede, eso no es adoración. La adoración no es solamente porque tú hiciste, como decía Wilner, no solamente porque tú me diste algo o porque tú me proveíste esto. No depende. La adoración tiene que ser porque Él es Él, porque Dios es Dios y no por nada más. Aunque sí, gracias Dios, porque me diste tal cosa, pero no puede depender mi adoración de lo que tuve. Por eso Satanás le dijo a Dios, él te adora y camina recto porque tú lo Porque tú tienes le así. has dado. Exacto. Quítale el cerco para ver si te va a adorar. Ujú. Yo, Es más, Job, me permiten decirle esto. No, no lo diga, por favor. Job indirectamente le dio una bofetada a Satanás y le dijo, yo teniendo, no teniendo, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. porque Dios sabe quiénes son de él. A Por eso gloria es a que le Dios. dijo, dale. Tócalo. Fluye. Ese me va a adorar teniendo o no teniendo. Ya, En exacto. espíritu y en verdad. Poderoso Dios. No, es bonito el ser. Por eso es importante de que primeramente cambiemos el lenguaje. Amén. El Es muy lenguaje, importante para cambiar el lenguaje, Bueno. tener una cultura de reino, es muy importante. De la adoración, de serle fiel a Dios a pesar de las adversidades, porque ¿qué cristiano pues no tiene adversidades? Amén. Yo conozco gente secular, hasta muchas veces de otras religiones, y las personas hablan y dicen, bueno, si días malos le llegan a todo el mundo. Exacto. Entonces no es que Dios experimente con nosotros, sino que las cosas que Dios hace con nosotros es por nosotros. ¿Me Amén. explico? Es por nosotros. Por nuestro bien. Por nuestro propio bien. Entonces tenemos que ser agradecidos. Yo doy gracias a Dios por este tiempo, por este momento Amén. que Dios nos regala para poder hablar de Él. Amén. Así ¿Verdad? es. Que yo creo que para el Hijo de Dios, pues no hay nada más bonito que hablar de su papá. Amén. Así Amén, es. ¿verdad? Yo considero de que en mi caso, y se lo digo verdaderamente de verdad, para mí no hay algo más grande que Dios hizo que darnos la salvación. Amén. Como muchas veces a veces dicen, ¿verdad? Hay un dicho por ahí de que el peor pecado, dice, que se ha cometido en esta tierra es en haber matado al Hijo de Dios. Sí. Pero lo mejor que le pasó a este mundo Sí. es que Jesucristo haya muerto, porque Gloria por a eso Dios. Él murió y resucitó, y que por eso nosotros Tenemos tenemos salvación. redención. Así es. Tenemos que estar Gloria a Dios. agradecidos, tenemos que Aleluya. estar agradecidos, amén. Así que si quieren ustedes, pues regalan ahí unas palabras de despedida para aquellos que nos escuchan, amén. Amén. Yo voy primero si quieren. La prueba no es para aplastarnos, no es para que caigamos al suelo. La prueba es para enseñarnos algo, darnos algo que no teníamos antes. La prueba está ahí para que nosotros, cuando ya la venzamos, ya no caigamos más en ella porque ya la vencimos, para subir un escalón. Así que la adoración no puede depender de nada de las circunstancias, el problema, sino que tú, siendo un verdadero adorador, tienes que ir sobre la prueba, sobre todo. Y cuando tú te enfrentas a ella, tú no puedes estar como en un estado triste, un estado, no, tienes que darle gracias a Dios por la prueba, porque tú sabes que es para tú subir un escalón. Amén. Yo, si pudiera culminar con algo, solamente diría que la adoración auténtica provoca testimonio. Mm. El testimonio provoca búsqueda. La búsqueda provoca encuentro. Y el encuentro provoca avivamiento. Y Gloria a así como Dios. dijo Job, de oídas te había oído, y ahora mis ojos te ven. Así que nuestra adoración provoca un avivamiento en aquel que nos escucha.
Que Dios te bendiga. Gloria a Jesús. Yo podría decir que entiendo de que hay muchas personas que hoy en día tal vez no puedan adorar, porque el salmista David supo decir, saca mi alma de la cárcel para que yo pueda adorarte o alabarte. Amén. Yo te voy a decir algo, la adoración produce libertad. Poderoso. Eh, si te puedo hablar de muchas vivencias, de momentos donde el Señor me dice, no me ores más, simplemente adórame, cántame, Gloria a dame Dios. gloria. Y puedo ver y percibir en el espíritu cómo la atmósfera y el ambiente Ujú. cambia. Wow. La adoración provoca libertad. Si tú estás falta de libertad, tu familia está falta de libertad, simplemente necesita tu familia que te levantes como un adorador Come on. y vas a ver cómo las cosas pueden cambiar. Poderoso. Gloria. Recuerda, nacidos para adorar. Amén. La adoración provoca muchas cosas preciosas. Y yo sé que a partir de este momento, si tú tomas esa práctica, vas a ver la mano de Dios obrando en ti, no solamente en ti, sino también en los que te rodean. Gloria a Dios te Dios. bendiga. Amén. Gloria a Dios. Yo para terminar simplemente algo sencillo, algo del sentido común. Lo único que te puedo decir es de que la adoración, lo que sí estamos seguros que va a provocar es una respuesta de Exacto. Dios. Así es. Amén. Es una respuesta de Dios y va a ser la respuesta que Dios tiene que darte y no la que tú quieres, es la que tú necesitas. Amén. Y tenemos que recibirla bien porque Dios conoce, Ujú. porque puedes estar pasando adversidades, pero recuerda que en Dios estamos seguros y la Biblia nos lo dice, no es el Gloria a Jesús. principio, ¿ah? Mm. No es el principio, no es como comienzas, No, no no, es no, como no. comenzamos, es el final. Amén. Aunque tu principio. Y el final para los hijos de Dios ya está escrito. Amén. El final para los hijos de Dios ya está decidido, ya está en las alturas, ya está en lugares celestiales, Gloria a dice, Dios. juntamente con el Señor. Así que le damos gracias, oramos y agradecemos por este tiempo. Gracias te damos, Señor Gracias. Jesús, por este tiempo, Padre, por esta Gloria a palabra, Jesús. Señor amado, por este tiempo que primeramente nos ha ayudado a Toda la nosotros gloria. mismos, Señor, a no olvidar, Padre amado, que tú eres el todo, que tú nos das todo, Señor, y sea en momentos adversos, en momentos de salud, de adversidad, de abundancia, Señor amado, de conflicto, Padre amado, de cosas que no entendemos, Señor. Te seguimos adorando, Señor. Te seguimos dando la gloria. Si hay alguien por acá que ha dejado de adorar, que ha dejado de reconocer, Señor amado, que tú eres Dios Todopoderoso, incluso en esa situación adversa en la que se puede Gracias. encontrar en este momento, esa es la llave. Esa es la llave para tu bendición. Gloria La a Dios. adoración provocará una respuesta de Dios y con una respuesta de Dios tú seguirás caminando. Así es. Tú seguirás avanzando porque Nombre Dios de nunca Jesús. va a destruirnos. Él quiere construirnos en Él. Así que gracias te damos por esta hora, Señor, y bendice, Padre amado, a Gracias. todo aquel necesitado, así como a nosotros Mi alma. también, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga y nos Dios vemos bendiga. el próximo mes en otro podcast, Una Voz que Clama, Un contenido que edifica. edifica. Aleluya. Gloria a Dios.